Ok chicos, continuando con los temas de física, ahora nos toca caída libre. En este movimiento los cuerpos describen una trayectoria rectilínea de arriba hacia abajo con aceleración constante e igual a la gravedad. En este caso, la aceleración va a ser igual a la gravedad. Como van a ser constantes, nuestro valor va a pertenecer a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Nos dice que todos los cuerpos en caída libre son acelerados hacia el centro de la Tierra y su velocidad aumenta de manera uniforme con respecto al tiempo. Aquí aplica lo de todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué vamos a considerar aquí para nuestras fórmulas? Vamos a considerar la velocidad, la gravedad y el tiempo que va a tardar. Tenemos en cuenta 4 fórmulas, las cuales van a ser dadas por velocidad va a ser igual a gravedad por tiempo, velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura que va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2, y el tiempo que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Para continuar con esto, ahora pasaremos al primer ejercicio, donde dice que se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Nos pide calcular la altura del edificio. Para eso, primero tenemos que poner nuestros datos. ¿Qué datos nos está dando? Nos está dando tiempo, que va a ser igual a 4 segundos. Nos pide calcular la altura y sabemos que nuestra gravedad va a ser constante a 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Con los datos que tenemos y aplicando nuestra fórmula, que es altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, sustituiremos valores, donde nos dice que altura va a ser igual a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados, que va a multiplicar a nuestro tiempo, que son 4 segundos al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Esto va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, 4 al cuadrado va a ser 16 segundos cuadrados entre 2. Y para nuestro resultado vamos a tener la multiplicación de 9.81 por 16, que nos va a dar igual a que la altura va a ser igual a 156.96 entre 2 unidades, metro por segundo cuadrado entre segundo cuadrado. Estos se van a eliminar de tal manera que me va a quedar un total de 78.48 metros. Ok, continuando con el segundo ejercicio, nos dice que una pelota se deja caer desde un puente de altura h y tarda t segundos en llegar al río que pasa por debajo del puente. ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota recorrer 3/4 partes de la altura? Ok, para empezar, nuestros datos. Nos habla de que quieren calcular el tiempo. Nos dice que de datos tenemos que una pelota se va a dejar caer desde un puente de una altura h. Por lo tanto, aquí vamos a saber un poco de álgebra. Dice que tarda 3 segundos, o sea, el tiempo va a estar representado con una T mayúscula en llegar al río que pasa por debajo del puente. Pero también nos menciona que esta pelota recorre 3/4 partes de la altura. Por lo tanto, tenemos 3/4 partes de la altura y el tiempo, que sabemos que está representado también como
la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Entonces, continuando con esto, nos vamos a nuestra fórmula. Y nuestra fórmula nos dice que el tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura entre la gravedad. Sustituyendo mis valores, tenemos que el tiempo va a ser igual a la raíz, aquí vamos a poner la sustitución de valores, va a ser igual a 2 veces la multiplicación de la altura, que como mencionábamos es 3/4 de h mayúscula entre la gravedad. Resolviendo esto, ¿qué va a pasar aquí? Nuestro tiempo va a ser igual a 2 veces la altura, que esto es la raíz entre la gravedad. Si se dan cuenta, esto equivale a tiempo, y esto es igual que si lo multiplicáramos por la raíz de los 3/4 que teníamos representados con base a la altura. Resolviendo esto, nos queda igual a que el tiempo va a ser igual a, como raíz de 3 no hay un valor exacto, queda representado tal cual su valor, pero raíz de 4 sí hay, que va a ser la cantidad de 2. Y todo esto que tenemos aquí va a estar representado con respecto a T mayúscula, y este va a ser nuestro resultado. Ok, continuando ahora con tiro vertical, nos dice que es un movimiento rectilíneo en el que los cuerpos describen una trayectoria de abajo hacia arriba con aceleración constante e igual a la gravedad. En este movimiento la velocidad de los cuerpos disminuye de manera uniforme conforme el cuerpo va en ascenso. Debido a que la gravedad es contraria a la dirección del movimiento, cuando la velocidad final del cuerpo es 0, en ese instante el cuerpo alcanza su altura máxima. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que como es un tiro, va a ser hacia arriba, entonces nuestra gravedad o aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque ya no cae, sino está subiendo. Mayormente cuando es gravedad constante y aceleración, vamos hacia abajo, vamos en un descenso, pero aquí estamos ascendiendo, por lo tanto el signo va a cambiar a negativo. Tenemos nuestras fórmulas que están dadas por la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Tenemos igual la altura, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. La altura, que va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por 2 veces la gravedad, y el tiempo, que va a ser igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Y continuando con este tema, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Cuando su velocidad es igual a 1/3 de su velocidad de lanzamiento, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Ok, consideramos que la gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, iniciando con esto, tenemos que nuestros datos son: velocidad inicial va a ser igual a 30 metros sobre segundo. Después nos dice que cuando su velocidad es igual a 1/3, o sea, la velocidad final es igual a 1/3 de su velocidad de lanzamiento, o sea, su velocidad inicial, esto va a quedar representado de la siguiente manera: 1/3, la velocidad inicial corresponde a 30, y el resultado va a ser 30 tercios, que corresponde a 10 metros sobre segundo. Y por último tenemos que considerar que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, nos pide que hallemos la altura. Para eso tenemos una fórmula.
Nuestra fórmula nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, también al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la altura. Pero yo lo que quiero hallar es la altura, por lo tanto voy a realizar un despeje, donde mi velocidad final al cuadrado va a ser igual a mi velocidad inicial menos 2 veces la gravedad por la altura, y mi altura que vamos a despejar va a quedar de manera solitaria. Entonces lo que quiero mover es todos los factores que estén afectando. Por lo tanto, mi velocidad final al cuadrado, primero que nada, mi ecuación está siendo afectada por velocidad inicial, que está sumando de este lado, entonces pasa al otro lado, restando, y me queda como menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, como ese signo afecta a ambos, me estaría quedando de la siguiente manera. Haciendo la multiplicación, me queda menos 2 gravedad por menos altura. Entonces, ahora sí, despejando h, me quedaría velocidad final menos velocidad inicial entre menos 2 veces la gravedad, y esto va a ser igual a menos altura. Como el valor no puede ser negativo, si cambiamos de signo en este lado, también afecta a los signos del otro lado. Por lo tanto, multiplicando todo esto por menos 1, para cambiar el signo, mi ecuación quedaría como h va a ser igual a menos velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y acomodando el orden nos quedaría h va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora sí, haciendo la sustitución de valores en nuestra fórmula, nuestra nueva fórmula ahora será la que acabamos de despejar. Entonces, utilizando la fórmula de h es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y sustituyendo los valores, tenemos que h va a ser igual a velocidad inicial, que decíamos que era 30 metros sobre segundos, al cuadrado menos 10 metros sobre segundos al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que la gravedad era 10 metros sobre segundos cuadrados. Entonces tenemos que h va a ser igual a 30 al cuadrado, que va a ser 900 menos 100, todo esto con unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, entre 2 por 10, que sería 20 metros sobre segundos cuadrados, y h nos quedaría igual a que tenemos una resta y nos quedaría 800 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre 20 metros sobre segundos cuadrados. Eliminando unidades, se va segundo cuadrado con segundo cuadrado y se va un metro con metro cuadrado, lo cual hace que nos quede
40 metros como resultado. Ok, continuando con este tema, tenemos ahora el movimiento de proyectiles, tiro parabólico. Este movimiento uniformemente acelerado bidimensional, con aceleración igual a la gravedad, en el que los cuerpos son disparados con una velocidad, la cual forma un ángulo de inclinación con la horizontal. En este movimiento la trayectoria descrita por los cuerpos es parabólica. ¿Por qué parabólica? Porque tiende a ascender y luego a tener un descenso. Ok, en este concepto manejaremos la velocidad inicial, el ángulo de inclinación que tendremos respecto a la parábola, el componente horizontal de la velocidad inicial con respecto al eje X y el componente vertical de la velocidad inicial con respecto al eje Y. Para eso tenemos los componentes de la velocidad inicial, que como mencionaba es con respecto a X, que va a estar descrita por velocidad inicial por coseno del ángulo, y en Y, que va a ser la velocidad inicial por seno del ángulo. En este tema igual ocuparemos las siguientes fórmulas. Para calcular la altura máxima, que sería en el eje de la Y, nuestra fórmula va a ser velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado entre 2 veces la gravedad, o también esto puede ser representado como velocidad inicial por seno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. También necesitamos calcular el alcance horizontal que se obtiene, o sea, en el eje de las X, lo cual está representado como X va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Y también tenemos el tiempo que va a tardar en ser descrito el proyectil y en alcanzar su altura máxima, o sea, el tiempo que vamos a tardar para alcanzar nuestra altura máxima. Y el tiempo está dado por la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Ok, continuando con este tema, ahora tenemos el primer ejercicio donde nos dice que un proyectil se dispara con una velocidad de 50 metros sobre segundo y forma un ángulo de 45 con la horizontal. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Considere que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Ok, iniciemos poniendo nuestros datos. Nos dice que tenemos una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y tenemos un ángulo de 45 grados. También nos dice que tenemos que considerar que nuestra gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Continuando con esto, tenemos nuestra fórmula que nos dice que Y máxima o altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno del ángulo igual elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y haciendo sustitución de valores, tenemos que Y máxima o altura máxima va a ser igual a 50 metros sobre segundos elevado al cuadrado por el seno del ángulo, que mi ángulo es de 45 grados, también los elevamos al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que mi gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Resolviendo esto, nos queda que Y máxima va a ser igual a 2500 metros cuadrados sobre segundos cuadrados por 0.5, que es el seno del ángulo elevado al cuadrado, entre la multiplicación de 2 veces la gravedad, que serían 20 metros sobre segundos cuadrados. Esto nos va a dar que Y máxima va a ser igual a la multiplicación de 2500 por 0.5, y eso nos dará un total de
1250 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, entre 20 metros sobre segundos cuadrados. Aquí tenemos una eliminación de unidades. Metro cuadrado se va con 1 metro y nos quedaría solamente 1 metro. Por lo tanto, mi resultado va a ser dividir 1250 entre 20, que nos quedaría como 62.5 metros.